en Mateo capítulo 21 vamos a ver una parábola, ¿sí? Parábola de los inquilinos malvados. Y vamos a desgajar, vamos a ver qué quiere hablarnos el Señor en esta noche. Porque realmente esta palabra, cuando fue reveladora en nuestras vidas, nos dimos cuenta de la responsabilidad por la cual fuimos llamados y con la responsabilidad que tenemos que estar trabajando por un propósito eterno, ¿sí? No estamos de balde, muchos se conforman solamente por haber sido salvos. Y vamos a descubrir que muchos son salvos, ¿sí? Todos aquellos que reciben a Jesús son salvos. Pero hay otros que Dios ha decidido ser refinados, ser perfeccionados. Y en ellos nos ha ligado una responsabilidad, donde siempre que vemos el error, siempre que hemos cometido errores, hemos aprendido muchas veces de ellos y decimos no volver a caer en él. Por eso, cuando en otros lo vemos, cuando a través de la historia los hombres y mujeres de Dios también cayeron en errores, nos debe servir como ejemplo para no caer en ese foso y nuevamente retractarnos para volver a agradar a nuestro Señor y Salvador. Capítulo 21 del libro de Mateo nos va a hablar en el versículo 33 de esta forma. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrá respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenían por profeta. Miren qué especial esta parábola. ¿A quién es esta parábola? Ustedes saben que si vamos versículos atrás, nos encontramos con un grupo de hombres principales de la ciudad. Y allí, en el versículo 23, nos habla de un gran desafío, y el subtítulo de este capítulo habla un desafío a la autoridad de Cristo. Muchas veces, cuando a Dios lo queremos aceptar a nuestras maneras, hasta lo cuestionamos, porque somos tendenciosos a ese cuestionamiento. Cuando las cosas no se dan a nuestro tiempo, empezamos a buscar a aquellos que tienen
la culpa. Y en medio de eso, cuando la ciudad no funcionaba, de la misma forma culpabilizaban a los profetas, culpabilizaban a aquellos que se predominaban como libertadores. Y recordamos que en ese tiempo Roma, ese imperio, había llegado a Palestina y en medio de ello sitiaron la ciudad para poder destruirla, para poder aniquilarla y hacer lo que ellos querían con esa ciudad. Estos principales veían los milagros de Jesús, sí, veían todo lo que Jesús hacía, pero aún así querían ridiculizarlo en medio de la sociedad para poder peticionarle y decir con qué autoridad haces estas cosas. Entonces Jesús no entraba en discusión como muchas veces lo hacemos nosotros para clasificarnos o para entendernos de quiénes somos. No le hacía falta. Él lo hacía diferente. Si podemos ver que en el mismo capítulo Jesús cuenta dos parábolas. Una, en el verso 28, nos habla de la parábola de los dos hijos. Y en medio de ellos empieza a contarlo a toda la sociedad. Y le empieza a decir, un padre de familia tenía dos hijos, a uno lo llama a trabajar y ese le dice que sí, que va a ir, pero luego al llegar a la viña no se presenta. El segundo hijo lo mismo, le dice que no, pero después termina yendo. Y él pregunta, ¿cuál de los dos de estos hijos hicieron la voluntad del Padre? Bien respondieron en ese tiempo. Pero hay una palabra que Jesús dice en el verso 31. ¿Cuál de los dos fue la voluntad del Padre? Y es acá donde nosotros debemos detenernos. Buscar finamente cuál es la voluntad del Padre, de aquel que nos llamó. Porque voluntades tenemos todos. El problema está que cuando nos salen mal las cosas, ¿a quién echamos la culpa? Esta voluntad de la búsqueda del Padre debe ser para el creyente, el Hijo de Dios, el llamado, el que fue perfeccionado entre sus manos, algo poderoso, porque Jesús lo dijo en el mismo versículo. De cierto os digo, que los publicanos y las rameras van a ir delante de vosotros en el reino de Dios. Y fíjense esto, porque la verdad, en la segunda parábola, cuando él cuenta la de los inquilinos malvados, ahí es donde se detiene a hablar en forma de metáfora, de parábola, en decirles un hombre, un terrateniente, quizás un rey, un noble, quizás un señor feudal, fue aquel que agarró su propia tierra, la arrendó, cavó un lagar. ¿Saben lo que es un lagar? Es una especie de pileta rectangular donde una vez que se recogían los frutos, caían, y es ahí donde se pisaba lo que es llamadamente el vino patero. Introducían 2 o 3 personas dentro de ese piletón de piedra, es ahí donde con sus pies en el lagar molían la uva y se filtraba para que luego se pueda constatar lo que hoy vamos a utilizar como vino. Este hombre preparó ese lugar perfectamente. Este hombre no dudó en invertir todo para poder hacer algo perfecto. Y allí puso mayordomo, puso inquilino, puso personas que lo cuiden y llegó un trato. ¿Y cuál fue el trato? Que a la hora de que en esa viña se presenten el tiempo de los frutos, ahí él tenía que venir a buscar parte de la cosecha. Jesús lo hizo clarísimo, porque dice que cuando mandó a buscar los frutos, a unos apedrearon, a otros mataron, a otros insultaron, a otros los echaron. En medio de esa historia, el mismo Jesús le quería hacer ver, y no solamente para esa generación, porque han pasado 2000 años, y cuántos años más pasarán que tendremos la oportunidad de conocer esta historia, donde el mismo dueño de la viña envía a su propio hijo, esperando con una expectativa que a él sí lo iban a respetar.
El mismo Mesías Salvador personificándose dentro de una parábola, haciéndole ver que el respeto se había perdido de parte de estos inquilinos malvados porque no respetaron absolutamente a nadie que iba a pedir lo que correspondía. Fue allí donde estos mismos malvados dijeron: este es el hijo, este es el heredero, vamos a matarle, y de esta forma quedará estas tierras para nosotros. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Y Jesús aún sigue insistiendo: cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Específicamente esta parábola era para los judíos, para los hebreos. Y le dijeron: a los malos destruirá y sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Y saben quiénes son? Unos protagonistas que todavía no iban a aparecer en la escena. La palabra dice: a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Al pueblo de Israel, que era la cabeza del mundo, que fue establecido para que anuncie cómo con mano de poder había sido sacado de la esclavitud de la tierra de Egipto, con un Dios poderoso, un Dios majestuoso, que donde se le nombraba a Jehová Dios, los pueblos vecinos temblaban. Pero ese pueblo, ese Israel, a unos mataron, y hablaban de profetas de antepasados, a otros apedrearon, a otros humillaron, pero nunca, siempre empezaban y cerraban su corazón ante el mandato de Dios cada vez que venía a buscar fruto, anticipándose a un futuro cercano. Jesús dijo que el padre de la viña iba a venir a desterrar a aquellos que se le dio, se le otorgó aún por contrato en sus manos la supremacía de anunciar la poderosa mano del Señor. Y como cuenta la historia, en la década del 70 del primer siglo, Israel fue destruida y se le quitó la supremacía para poder llevar y anunciar la poderosa mano del Señor. ¿Sabe quiénes son aquellos que realmente dijo se los va a entregar a otros labradores, por el cual paguen el fruto a su tiempo? Te lo dio a vos, me lo dio a mí. Y esto se llama iglesia. A la iglesia se le dio. Por eso la demanda de parte del Señor va a ser a la iglesia, aquellos que un día le dijeron: sí, yo acepto a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. El problema es que detrás de todo ese contrato que ha firmado por a través de una confesión de fe, jamás muchos se van en las letras chicas del contrato y no entienden que hay muchas bendiciones, hay muchas promesas del Señor, pero detrás de cada una de ellas hay demandas de parte del Señor. Él dice que va a venir a buscar frutos. ¿Y sabe qué pensábamos, hablábamos en familia? Que esta pandemia que hoy estamos pasando es para despertarnos. Yo pienso cuán mal hemos hecho muchas veces egoístamente en no predicar su evangelio, en dedicarnos a llenar templos, en dedicarnos a hacer acciones sociales cuando la iglesia realmente, si lo puede hacer, gloria a Dios, pero no es su supremacía. La iglesia fue llamada a establecer un reino por el cual es anunciada las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos perdido el contrato que hemos hecho con el Señor porque hemos sido autosuficientes al considerar que todo podemos manejarlo, pero el que maneja la obra del Señor no sos ni vos ni yo, es Jesucristo a través de su Espíritu Santo establecido como el Consolador en nuestras vidas. Cuando venga el Señor, ¿qué va a hacer? También para aquellos que se le dio el nuevo contrato, un nuevo pacto, un pacto eterno, un pacto personificado en la persona de Jesucristo. Y es ahí donde Jesús en la misma parábola cuenta que en el Salmo 118 habla perfectamente muchos años
antes de que esto sucediera proféticamente a través del salmista, diciendo que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Les estaba hablando de una arquitectura perfecta. Por eso lo primero que Jesús permite que destruyan en la década del 70 del primer siglo es esa arquitectura de un templo donde habitaba la presencia de Jehová Dios. Pero al sacarle la supremacía de Israel, lo primero que dijo es: de este templo no quedará piedra sobre piedra. Y literalmente han pasado 2000 años y aquellos que han ido hacia Palestina, hacia la madre Jerusalén, han visto despojos, escombros, han visto el cumplimiento de Jesús, el cumplimiento del salmista en decir que no iba a quedar piedra sobre piedra establecido en eso que ellos se creían o se consideraban las cabezas del mundo. ¿Sabes qué? La cabeza del mundo para anunciar somos nosotros. La cabeza realmente somos aquellos que por fe lo hemos recibido como Señor. Cosa maravillosa a nuestros ojos. Pero para cerrar esto, Jesús sigue insistiendo de qué se trata el reino, porque si vamos al verso 43, dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado a vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y quien ella cayere le desmenuzará. ¿Y sabe a qué se refiere esto? Tenés un privilegio grande en tus manos. Dios te dotó de dones, te dotó de talentos. Habla en otras parábolas de haber enterrado el talento en la consecuencia, de haberte dado dones y no cumplirlos. Cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, lo que vendrá a buscar y a arrebatar son aquellos que destilen frutos de arrepentimiento. ¿A cuántos de los que me están escuchando hoy, lo que siempre deliberamos en la mesa, esta pandemia nos tomó de una manera tan acelerada, de una forma que no podíamos entender? Como de la noche a la mañana las autoridades políticas empiezan a decir: resguárdense, restrínjanse, deben quedarse en su casa. Una pandemia se acercará hacia la Argentina. Fue algo tan inesperado, fue algo que nosotros hasta muchos dudábamos de lo que parecía, porque somos tendenciosos que hasta que no nos toca, no reaccionamos. La palabra sigue hablando y te dice que si vos no anunciás, las piedras hablarán. Si vos no te dedicás a hacer, porque siempre tenés excusas: si no es el tiempo, es el trabajo; si no es la casa, la familia. Ninguno podrá ser mi discípulo si no deja casa, padre, madre, hermano, para servirme en mi nombre. Es tan fuerte la palabra, es tan confrontativa cuando hablamos sobre ella, que no nos damos cuenta que muchas veces perdemos la oportunidad. La pandemia se está librando muchas vidas a nivel mundial. Hemos considerado que la Argentina se han tomado un paso más adelante en cerrar las fronteras para que esto no sea tan afectado, porque saben unas cosas: después de que pase esto, que ha sido dado por la soberanía de Dios, el mundo no será el mismo, la vida no será la misma, las iglesias tampoco deben ser las mismas. Esto nos afectará tanto en lo económico como en lo moral, en los valores, como en las convivencias. Por eso el índice psicológico de que muchas familias se están autodestruyendo porque no saben vivir ni en sus propias casas. Han perdido los valores de convivencia. Hay divorcios en una misma cama. Hay separaciones dentro de una cocina. Hay problemas porque el ser humano es complejo en desobedecer al Señor. Y yo te voy a hablar de responsabilidad. Una palabra aún más dura todavía. Porque así como a los inquilinos malvados se le otorgó un contrato de trabajo y un contrato de fruto, a ti se te entregó lo mismo por ser una piedra viva en las manos del Señor. ¿Sabes qué? Si me acompañás en Primera de Pedro, en el capítulo 2,
Primera de Pedro capítulo 2, a partir del verso 4, nos habla de un subtítulo en este capítulo. Y dice: Cristo, principal piedra de la edificación espiritual. Y quiero leerlo con vos. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y saben que del verso 6 al verso 8 nos vuelve a repetir Pedro el mismo salmo que Jesús habló en el capítulo 21 de Mateo, y es el Salmo 118. Y dice el verso 8: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Yo por muchos años, como creyente en Cristo, vivía el Evangelio, pero no entendía lo que era vivir la vida en abundancia en Cristo Jesús. Fui uno de los que se resistía a la piedra angular, aún aceptándolo en mi corazón. Fui uno de que sí levantaba las manos, cantaba y adoraba a Dios, pero luego, cuando el milagro del domingo terminaba, el día lunes, el comienzo de mi semana, volví a ser la persona que realmente no debía ser. Vergüenza ante los ojos del Señor. El Señor, en el verso 5 de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, te dice que vos y yo somos piedras vivas. Pero ¿sabés que para edificar algo arquitectónico, algo que realmente perdure en los siglos, sea un reino establecido para que nada lo mueva, o sea inamovible ante vientos, circunstancias y crisis, esas piedras toscas deben ser procesadas para convertirse en bloques perfectos? Nunca encajarán en traba en las paredes si no eres un bloque perfeccionado para ser parte de esta arquitectura celestial. Es aquí donde nos molesta, es aquí donde verdaderamente a nuestras vidas nos incomoda el proceso de ser perfeccionados, el perfecto don de parte del Señor, en decir que de esta forma vamos a ser edificados espiritualmente y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Todos pueden hacer culto? Sí, amén. Pero a todos les puede llegar el olor grato a los ojos del Señor. Es aquí donde me voy a detener un minuto más. La insistencia de este sermón, la insistencia de hacernos ver que no podemos seguir caminando a la ligera en este evangelio tan perfecto. No podemos detenernos ni resistirnos a ser perfeccionados por la maravillosa mano del Señor. Es ahí que debemos convertirnos en bloques esenciales, encajando mutuamente los unos con los otros para poder consolidar una estructura física poderosa, que esta estructura física, metafóricamente hablando, se transforma en una estructura espiritual, el reino de Dios estableciéndose en esta tierra. Señores, vemos que en estos últimos tiempos se levantarán falsos profetas, falsos maestros, personas que venderán recursos materiales para que entorpecer el plan perfecto de Dios, porque el diablo es tan astuto en utilizar la verdad para convertirla en una gran mentira. Si no te dejas ser moldeado por el Señor, cuando Él venga a buscar a los suyos y venga a buscar los frutos de tu vida, que Dios nos libre de no ser un inquilino malvado. Porque seguimos, la iglesia aún no está preparada para recibir pastores que caen, personas que se equivocan. No están preparadas todavía para recibir prostitutas, travestis dentro de la congregación. La congregación se
denomina religiosa porque se ha conformado con su propia salvación y no se da cuenta que la salvación es por gracia y por gracia la debemos dar también. Y si hablamos de responsabilidades, ¿qué mejor responsabilidad el rol que te toca allí en tu casa hoy? Ser el padre de familia. Quizás tus hijos no tengan el padre o ha fallecido o se ha ido de la casa. Y seas vos, mujer, la que esté al frente de la batalla. En el rol que te ha tocado es el mismo rol que Dios hoy pone responsabilidad en tu vida. Esa responsabilidad que no puedes pasarla ni alterarla, no puedes pasarla por alto, porque esa responsabilidad, aún esta familia, aún los hijos que me han tocado, ¿saben qué? No son míos. Son del Señor. El Señor me los dio para que yo haga en mis manos, para que deposite los valores más perfectos de la moralidad humana en hacer ver que el fruto es aquel que yo cuido, para que cuando Él venga a buscar esos frutos, Él pueda decir: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel. Te ha costado quizás mucho llorar en madrugadas. Te ha costado ver cómo la adolescencia se ha combatido en rebeldía dentro de las casas. Ha costado construir una familia. Ha costado que la economía siga su curso. Sí que ha costado. Sí que cuesta ser perfeccionados en una casa. Pero ¿saben qué? Esa responsabilidad se te va a venir sobre tu cabeza. Esa misma piedra que un día le dijiste sí, que sea tu Señor y Salvador de tu vida, esa misma piedra puede desmenuzarte si caes en manos de ese Dios poderoso. Si no haces que seas medido por una piedra angular. ¿Cómo está tu casa? ¿Está cumpliendo el rol que fuiste llamado? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo caminan los integrantes de tu casa? La Tsunamita en el primer capítulo de Cantar de los Cantares dijo: he sido puesta para cuidar las viñas y no me he dado cuenta que la mía la había abandonado. Señores, el ministerio es algo que realmente no es nada fácil. Muchos invierten más en la casa que en la iglesia. Otros invierten más en la casa que en la familia. Otros invierten más en el trabajo que en el ministerio. Y otros en el ministerio y abandonan lo que fue la primera viña que fue puesta en tus manos. Tu familia, tu casa. Los seres que por más que te equivoques una y otra vez, serán esas personas que siempre te tomarán de la mano y te dirán: sigue adelante. Tú eres mi padre, tú eres mi madre, tú eres mi hermano. Personas que te entienden, que te ha costado mucho para ser perfeccionado como un bloque en esta casa. Y hoy puedo decirlo a viva voz: 24 años de casado es porque algo bien hicimos en esta vida. Se nos dio una viña. Y esta viña la defendemos para que no entre ninguna pandemia, para que no entre ningún malvado, para que no entre ningún lobo rapaz, ni ninguna pequeña zorra que venga a destruir mis viñedos, porque en el nombre de Jesús rechazamos todo aquello que viene a destruir nuestras viñas. Oh, qué perfecto que es esto. Qué hermoso es estar en las manos del Señor. Piedras vivas, piedras poderosas, piedras por lo cual te ha puesto para que defiendas de ella. La vez pasada compartía con las hermanas y les decía que tomemos este tiempo como una gran oportunidad, porque escuchamos muchos comentarios por ahí, ¿no? De que ya no se aguanta el marido en la casa, de que el marido ya no aguanta a la mujer o a los hijos, o que los hijos no aguantan al padre o a la madre, ¿no? Y yo les compartía la vez pasada a ellas que tomen este tiempo como una gran oportunidad justamente para esto, ¿no? Para lo que mi esposo recién hablaba, de cuidar y edificar primero nuestra familia, que es nuestra primera iglesia, nuestra casa. Y
si no estamos bien en nuestra familia, en nuestros vínculos familiares, nunca vamos a poder estar bien afuera con los demás. Así que este momento, a pesar de que lo vemos como algo trágico, como algo malo que nos está pasando, a la vez, si somos sabios, podemos verlo como un tiempo de oro que Dios nos regaló. Un tiempo en el cual debemos perfeccionarnos. Nos comunicamos con otros pastores, amigos, y me dicen, han pasado ya varios días de esta cuarentena. Y recién hoy me doy cuenta para qué Dios preparó todo este tiempo. Tiempos en los cuales debemos hacer lo que tenemos que hacer. Si hay que pedir perdón, hay que pedir perdón. Si hay que reivindicarse para comenzar de nuevo, este es el tiempo que Dios te da, porque has fallado en todo este tiempo. ¿Qué va a pasar después de esta pandemia? Dijimos que las iglesias no van a ser las mismas. El ser humano tampoco. Nos ha tocado en esta generación, como en otras ha tocado guerras, en otras ha tocado invasiones, en esta nos ha tocado un privilegio. ¿Qué mejor que estar en nuestra casa? ¿Qué mejor de conocernos más? ¿Qué mejor de compartir? Dios te está dando un regalo. El resto de lo que pase afuera, que el Señor lo tome en sus manos. Lo que la iglesia no pudo hacer este tiempo, las piedras, la creación, los sistemas, están hablando con una voz que Dios está permitiendo que se hable. Porque toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es solo para Él. Amén. Así que, ¿sabes qué? Vos que estás ahí escuchándonos, nosotros vamos a cantar, porque mientras que vamos a preparar la cena del Señor, humilde y sencilla, ¿sí? Porque no necesitamos grandes cosas como para conmemorar a Jesús. Ustedes que están del otro lado, seguramente ahí me nombraste, a ver Iván si están. Sí, siguen, 30, se sumaron. Gloria a Dios, está ahí José Garro, toda su familia. Voy a nombrar más, a ver, Javier, Mónica, a ver si está Gloria, Baltasar, José de Mendoza. Mendoza, de Mendoza. José Telles. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Y estamos en vivo en esto. Y vamos a hacer la cena del Señor. Sí, te voy a dar unos minutos, ¿viste? Como esos que siempre llegan tarde y descolocados. ¡Anda a buscar una copa! Rápido, así, un pedazo de pan que... Bueno, mire, hágalo tranquilo. Hágalo tranquilo porque mientras que desde acá, desde la ciudad de Morón, donde estamos hablando, queremos compartir junto a vos esta cena del Señor. Yo me rindo a Él. Y mientras que lo cantamos, lo vamos a cantar, ¿sí? Vamos a ir preparándonos para compartir el pan, símbolo de su cuerpo, compartir la copa, el vino, símbolo de su sangre. Así que cantamos. La copa y el pan, que junto a nosotros puedas decirle: te adoramos, Señor, y queremos bendecir este pan, símbolo de tu cuerpo. Como bien decimos,
cada vez que nos reunimos como iglesia en el templo. Allí en la iglesia, el arte del Espíritu, enseñamos que este pan, esta copa, no salvan, no sanan, no libertan. Es una conmemoración que recordamos lo que Jesús la última noche le dijo a sus discípulos: cuando se reúnan en mi nombre, háganlo en memoria de mí. Y en hacerlo en memoria de Él nos llama mucho la atención. Primero, perfeccionarnos. Capítulo 11 de Primera de Corintios nos habla de que aquel que no sepa discernir lo que estamos haciendo, juicio come, bebe para sí. Por eso esta palabra anticipada: ¿qué clase de inquilino sos? ¿Qué clase de padre de familia sos? ¿Qué clase de responsable sos con lo que se te dio en tus manos? El mismo capítulo 2 de Primera de Pedro nos habla en el verso 9, luego de lo que leímos: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es un privilegio. Qué presencia que se siente en esta casa. Qué presencia. El Espíritu Santo está en este lugar. Y anhelamos en nuestro corazón que así como lo estamos sintiendo en esta noche, tú en tu casa puedas ser lleno de la sombra del omnipotente Dios, de esta sombra que nos cubre. Es un manto de amor que nos dice: vengan, compartan, porque aquel que no come de mí, no bebe de mí, no tiene parte conmigo en el reino de los cielos. Por eso en esta noche oramos y bendecimos este pan. Señor, bendigo este pan. Bendecimos este pan en el nombre de Jesús. Y agradecemos por todas las dádivas que Él nos da. Por allá los camarógrafos, sin romper la línea, los convidados a la mesa, recuerden esto: somos aquellos que realmente y juntos en familia lo compartimos. Vos que estás del otro lado, compartimos este pan, símbolo de su cuerpo. Dice que la noche le fue entregado. Una hora atrás levantó la copa y dijo: esta es mi sangre, que por vosotros va a ser entregada como un nuevo pacto, un pacto eterno. Jesucristo mi Señor. Y vos que estás en familia, mira, nosotros optamos por una copa. Esta copa la vamos a compartir entre todos. Quizás hayas preparado varias copas. No se vaya al otro extremo, no preparen nada más Juana, sea entendible lo que vamos a hacer. Y damos gracias de esta copa, este vino que el Señor nos regala en esta noche. Amén. Gracias, Señor. Y mientras que comparte tu familia, tus hijos, hacerle ver, enseñale qué significa esto que estamos haciendo, esta liturgia que estamos haciendo. Mire cómo están operando los camarógrafos, que no se mueven una línea por más que tomen esa copa. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué le parece si lo cantamos una vez más? Yo me rindo a Él. Cristo, yo me entrego.
para tu vida. Él va a venir a buscar frutos. Y así como la pandemia nos asombró, dice que Él vendrá a buscarnos como ladrón en la noche. Ni los ángeles saben, ni aún el mismo Jesús. Lo encerró en los secretos más profundos del corazón del Padre, para que un día, en un abrir y cerrar de ojos, su iglesia sea arrebatada con Él, para vivir por toda una eternidad junto a Él y ser sus siervos, ministrarlo y adorarlo en espíritu y en verdad. A esos adoradores hoy está buscando. Por eso no dejes nunca de adorar con los labios al Señor y cantarle que destile de lo más profundo de tu alma: yo me rindo a Él. ¿Qué te parece, Anto, si lo hacemos de vuelta? Vamos. Todo a Cristo yo me entrego, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y adorarle solo a Él. Alabado sea tu nombre. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Qué hermosa su presencia, qué hermosa tu gloria, Señor. Yo me rindo a Él. Oh, sí, Señor. Solo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Para los hermanos de la Iglesia El Arte del Espíritu, queremos agradecerles como pastores de un hermoso rebaño, ¿sí? Ovejas. ¿Para qué decir que hay alguna que otra cabra? Porque no hay ovejas realmente fieles en este tiempo que nos estuvimos comunicando, que estuvimos supliendo algunas necesidades, porque a algunos sí les agarró de sorpresa, ¿verdad? Sí, bueno, le mandamos un abrazo grande a la iglesia y a todos los que se unieron hoy y que están ahí escuchando, ¿no? Que compartieron con nosotros este culto. Gracias por estar y gracias a Dios por este tiempo hermoso que tenemos. Así que, iglesia, prepárate, no hay excusas de que no hay tiempo. Ahora hace mucho que el Señor venía hablando de la comunión con Dios, así que ahora te sobra el tiempo para orar, para estudiar su palabra, para tener comunión con Él. Así que aprovecha este tiempo y prepárate. Antonella. Sí, aprovechamos este tiempo, como decían todos los pastores, para prepararnos. Ahora que estamos encerrarnos en intimidad con Dios y en que Él nos transforme cada día, ¿no? Que nos rindamos todos los días ante Él, ante su voluntad, y podamos cada día parecernos más a Él y Él pueda cambiar y transformar cosas de nosotros, para que cuando termine todo esto podamos ser canal de bendición y podamos mostrarlo a Él en todas las áreas y podamos ser esos cambiadores de la atmósfera, ¿no? Que donde vayamos podamos transformar, podamos cambiar las atmósferas, podamos cambiar los lugares a través de su presencia. Amén. Bien. Y los otros dos nenes son tímidos, si quiere igual haga un foco de los niños. Mire que flequillos así no hay en todos lados, pero nuestra hija Berenice, Agustín, adorando al Señor también. Gracias hijo, en público lo digo, gracias por todo, gracias por ser parte de esta familia, parte de un ministerio, y
Y vos que estás ahí del otro lado, seguro que estás hasta con el perro, el gato. Nosotros tenemos la salchicha allá durmiendo. Agarres a tu familia. Esta sea una noche especial. Los abraces como la gallina junta a sus polluelos. Y puedas decirle cuánto lo amás. Quizás puedas prometerle también muchas cosas. Voy a dejarme moldear por Jesús. Voy a dejarme ser perfeccionado como un bloque y ser parte, porque toda piedra que no encaja es desechada. Yo quiero encajar en el reino del Señor. Así que los saludamos a todos los que están allí en vivo, los saludamos en el nombre de Jesús. Tenemos mensajes, ¿verdad? Hay personas que están agradeciendo. Sí, Seminario de Vida y Paz presente, somos varios alumnos suyos, gracias pastor, los esperamos. Viviana Cetón. Amén, Dios te bendiga. Después familia Campillas de San Rafael Mendoza. Miguel Fernando Díaz manda saludos también de la iglesia. Fernando y a Lore le mandamos un abrazo grande. Roberto Pérez, salud y bendiciones de San Rafael Mendoza también. Y Anu Viedo, amén, hermosa palabra, pone de exhortación, gracias pastor Alfredo Algraciano, que el Señor lo siga usando en gran manera, bendiciones. Amén. Y seguramente después muchos más queremos abrazarlos en el Señor. Esto pasa, va a pasar, y cuando pase y nos volvamos a reunir, sepan que no vamos a hacer lo mismo. Hemos entendido lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Amén. ¿Sí? Así que damos gracias al Señor. Hasta la próxima. Nos levantamos ofrenda. Ahí en su casa, sepa a los hermanos que se resguarden, que se cuiden. ¿Sí? Cuídense, cuida tu familia, quédate en casa, como los anuncios gubernamentales hoy nos enseñan. Respetemos, y ¿saben qué? Vamos a salir luego, después de esta pandemia, a conquistar el mundo para Cristo. Amén. Así que el Señor te bendiga. Pero ¿sabes qué? Me di cuenta de algo. El pastor está dando la cena sin corbata. Amén. Gloria a Dios. Porque estamos en casa. Estamos avanzando. Los saludamos a pastores que están del otro lado también escuchando, amigos, familia. Así que el Señor te bendiga, te guarde, y hasta el próximo encuentro nos vemos. Que el Señor te bendiga.